Gracias, pastor. Un abrazo. Amén, gloria a Dios. Bendiga igualmente a todas las personas que están conectadas. Un saludo, un abrazo grande. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios los colme con su paz, con su gozo, y que pueda bendecir su fe, fortalecerla cada día. El remanente, ustedes saben que el remanente, la vida del remanente, aunque es con Cristo, no es color de rosa. La vida del remanente es constante desafío. Y si queremos ser parte de ese remanente, bueno, tenemos que también aceptar el precio de ser parte del remanente. Aunque el precio de la salvación ya la pagó Cristo, pero hay un precio que pagar para ser parte del pueblo de Dios. Dios les bendiga, gracias por la invitación. Es un gusto para mí siempre compartir con ustedes. No los conozco en persona, pero le pido a Dios que me dé algún día la dicha y el honor, el privilegio de conocerlos en persona y conversar. Donde quieran que estén, Dios les bendiga grandemente. Mira, saben ustedes que mi suegro, el papá de mi esposa, él le gusta la vida del campo, ¿no? Y ellos están en Venezuela. Cuando yo comienzo a visitar a Yorbeli, que ahora es mi esposa, visitaba cuando novio, yo veía que el señor se llama José, mi suegro, el señor José, él tenía gallinas, pollos y también tenía una oveja. Y esa oveja era interesante, a mí me llamaba la atención y me daba risa, porque esta oveja la tenían desde pequeña y ella, cuando escuchaba llegar la camioneta del señor José, de mi suegro, o escuchar su voz, ella se emocionaba y brincaba así, se emocionaba como cuando un perro, semejante a un perro cuando se emociona cuando llega el dueño. Y esta ovejita, cuando escuchaba la voz de mi suegro, se emocionaba y a mí me daba risa porque tenía la misma actitud como de un perrito. Bueno, ella murió de vieja. Mi suegro nunca la sacrificó ni se la comió porque, bueno, comenzaron a tenerle cariño como una mascota más una parte más de la familia, una mascota de la casa. Entonces, bueno, esta ovejita murió de vieja. Ahora, saben ustedes, hermanos, que y esa oveja era tranquila allí, estaba en la parte de atrás, en el patio, y era blanca. Y saben ustedes que a Cristo se le presenta como un cordero, como una oveja. Yo no sé cuánto de ustedes han meditado sobre eso. Me imagino que eso tiene un significado profundo. Lo que podamos ver hoy solamente es una superficie de lo que pueda significar que se representa a Cristo como un cordero. Y la pregunta es, ¿por qué como un cordero y no como un gato o como un mono o como un conejo? ¿Por qué necesariamente tiene que ser como el cordero? Bueno, el cordero tiene unas cualidades peculiares que llaman la atención. Y cordero, la palabra cordero en hebreo es keves, que significa, es un corderito, un cordero joven, pequeño, que casi siempre sirve para fines sacrificiales. O sea, lo que se utilizaba en el santuario, bueno, en el santuario con el tiempo de Moisés, pero antes de Moisés también se sacrificaba a cordero, porque desde el mismo momento que comenzó el pecado en la tierra, hubo sacrificio. Pero la palabra cordero en griego es arnión. ¿Qué significa arnión? Bueno, propiamente un cordero joven, un corderito, así como también en hebreo. Ahora mira lo que sigue diciendo. Figuradamente, o sea, literalmente es un cordero joven, un corderito, pero figuradamente significa o representa una persona con intenciones puras. Eso es lo que significa cordero en griego, que es arnión. Una persona con intenciones puras, inocentes como las de una virgen. ¿Me están escuchando? Intenciones nobles y puras como las de una virgen. ¿Le suena, le parece familiar palabra virgen, cordero, vírgenes? ¿Les parece familiar? Bueno, diferente al espíritu malicioso de Satanás, representado por una cabra o una serpiente. Entonces cabra
perdón, cordero, en griego representa esas intenciones puras y nobles de una inocente de una persona. Y dice aquí virgen, y que es la contraparte del espíritu malicioso representado, el espíritu malicioso de Satanás representado ¿por qué? Por una cabra y una serpiente. Mira lo que dice Apocalipsis 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Ese cordero que aparece allí en Apocalipsis 5, es Cristo Jesús. Ahora, es interesante que allí esos versículos dicen que el único digno es el cordero de tomar el poder, la riqueza, y que él ha vencido. Hay una victoria, la victoria de Cristo la podemos ver aquí. Voy a compartir con ustedes esta diapositiva. Vamos a ver aquí. Me avisan si se ve. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Pues diré que sí. No. No, todavía no se ha visto. No se ve, hermano. ¿Y ahora? Sí, se puede ver, sí. Ahora se ve. No. Ahí le di compartir. Se ve velado. Se puede ver la pantalla compartida, sí se puede ver. Yo no la veo. No ven nada. Empezando. No. Y hay otros hermanos que sí la ven o no. Sí, Ahora se ve, sí, dice yo la puedo victoria ver por concebida o planificada. Sí, entonces sí se ve. Entonces, miren, la victoria de Cristo, mira cómo tiene esta etapa, la victoria de Cristo. La primera es la victoria concebida o victoria planificada, y esto lo podemos ver en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, donde dice que sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, dice, y no con obras o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora mire cómo sigue diciendo, como de un cordero sin mancha, y el mismo Pedro dice, predestinado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién predestinó o quién destinó a Cristo como un cordero sin mancha para el sacrificio? ¿Quién? El Padre Celestial. El Padre Celestial. Exactamente, el Padre Celestial. Entonces, en la mente del Padre, aquí se concibió esa victoria, ese plan, esa idea. Entonces, tenga presente esto porque lo vamos a ver más adelante. La relación que tiene el Padre con la misión y la obra de Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos la victoria concebida y planificada desde antes de la fundación del mundo. ¿En la mente de quién? En la mente del Padre. De destinar a Cristo como un cordero, sin mancha para el sacrificio. La siguiente, la victoria predicha. Cuando cae el pecado en la tierra, Dios promete que enviaría la simiente. Un versículo muy conocido, Génesis 3:15. ¿Se recuerdan? Hablándole a la serpiente que representa a Satanás, le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces ahí estamos viendo una victoria y se está prediciendo cómo iba a acabar con el pecado y cómo esa simiente que es Cristo iba a crear enemistad, iba a libertar al ser humano del pecado. La siguiente etapa, es victoria iniciada. ¿En qué momento? ¿En qué momento es la victoria iniciada? Bueno, en la vida y el ministerio de Cristo. Por ejemplo, como dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Ahí comienza la victoria iniciada, ya cuando viene la simiente, cuando viene el verbo, cuando viene el Hijo de Dios y se hace hombre y se hace carne y se hace un ser humano. Pero este ser humano fue ungido con el Espíritu de Dios, dice, con poder. Y cómo anduvo haciendo bienes, sanando, y no solamente haciendo bienes y sanando, sino que también libertando y sanando a los oprimidos por el diablo. Y luego vemos la victoria obtenida. ¿En qué momento? En la cruz, con la muerte de Cristo, como dice Hebreos 2:14-15, que él también participó de lo mismo,
Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Ven? Por medio de la muerte de Cristo, se destruyó el imperio del diablo, de aquel que tenía el poder. Y dice que ese es Satanás. ¿Por qué se habla de imperio? Porque se habla de un poder. El imperio domina. El imperio vence. Así que el imperio de Satanás estaba venciendo y dominando al ser humano. Y Cristo vino y por medio de su muerte, entonces destruye a ese imperio, a ese poder. Ahora está la victoria confirmada. ¿Qué confirmó la victoria de Cristo? No fue la muerte, sino la resurrección. La resurrección mostró la victoria que se obtuvo en la cruz. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó o resucitó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Cristo no cometió pecado, fue puro, por lo tanto no fue retenido por la muerte, sino que tuvo la victoria sobre el pecado, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso también lo puedes ver, eso está en Efesios 1, 20, 21. Entonces, la siguiente, el número 6, que es la victoria extendida. Esa victoria alcanzada por Cristo ahora la ofrece a la iglesia, la ofrece a su pueblo. Mira cómo dice, cuando la iglesia sale a cumplir la misión. En Hechos 26, 18 dice, para que abras los ojos, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ves? La iglesia ha recibido la bendición de participar de esa victoria que alcanzó Cristo. El pueblo de Dios, el creyente, puede tener la fortuna, la oportunidad de, por medio del Espíritu Santo, abrir los ojos a las personas y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero no solamente eso, sino que dice de la potestad, del poder, del dominio de Satanás a Dios. Esa victoria, entonces, Cristo la extiende a su pueblo, a su iglesia. La número 7, victoria consumada. Y esta victoria consumada ya es el juicio final. Lo que usted puede ver en Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Ves? Fue destruido. La raíz del pecado, el originador del pecado, el anticristo. Y también dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, no solamente se destruye Satanás, sino que también se destruye la muerte. Ya no va a haber muerte, ni sufrimiento, ni dolor. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, o sea, destrucción eterna. Entonces, hoy hablaremos sobre esa victoria del Cordero, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Asimismo, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias por permitirnos reunirnos en estos minutos para alabar tu nombre, para cantar y para leer tu palabra. Te pido que por medio de tu Santo Espíritu estés con nosotros. Que tu presencia nos acompañe, Señor, hasta el final. Y que lo que vamos a leer y escuchar de tu palabra pueda obrar en nuestra vida espiritual. Fortalecer la fe y creer más en ti y en tu Hijo amado. Muchas gracias por escucharnos. Gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos queridos, en el libro, ¿cuál creen ustedes que es el libro de la Biblia donde más se menciona Cordero? ¿Será Levítico? ¿Será Deuteronomio? ¿Será Éxodo? Donde aparece la ley de Moisés. Bueno, déjame decirle que no. El libro donde más se habla, donde aparece la palabra Cordero, es Apocalipsis. Es el libro de la Biblia donde más aparece la palabra Cordero. Ahora te pregunto, ¿cuál crees tú que es el protagonista de Apocalipsis? La ramera, los cuernos, la bestia. El protagonista de la Biblia es Cristo, el Cordero de Dios. Ese es el personaje principal. Y de él tenemos mucho que aprender. Ahora,
La primera vez que aparece Cristo como Cordero es en Apocalipsis 5, pero tenemos que leer el contexto. Apocalipsis 5, el contexto de Apocalipsis 5 es Apocalipsis 4. Entonces vamos a ver cómo comienza Apocalipsis 4. Mira lo que dice Apocalipsis 4:1. Voy a compartir aquí nuevamente la diapositiva. Mira lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A dónde el ángel está invitando a Juan a entrar? ¿A dónde? Bueno, en el cielo, porque dice: sube acá. Y dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Le voy a mencionar lo que yo creo de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. De acuerdo a la sierva del Señor, sí, es cierto que hay un cumplimiento histórico en lo que tiene que ver con Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, y muchos toman Apocalipsis 5 como cuando Cristo ascendió al cielo después de la resurrección, que fue aceptado por el Padre. Pero es interesante que Apocalipsis 4 te dice: ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y saben ustedes a qué se refiere con estas? Lo que dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que son las 7 iglesias. ¿Ven? Entonces, es cierto que las 7 iglesias tienen un cumplimiento histórico, pero Apocalipsis 4 comienza diciendo: mira, ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta vez del cumplimiento de las 7 iglesias. Qué interesante que, ¿sabían ustedes que en el templo de Salomón, el lugar santísimo, yo no sé si en el templo, en el tiempo de Cristo también, pero Salomón construyó el templo, que el lugar santísimo quedaba más alto, el piso quedaba más alto que el lugar santo. Lo que significa que el sacerdote, para entrar del lugar santo al lugar santísimo, tenía que subir unos escalones. Entonces, para mí, este lugar donde el ángel está invitando a Juan a entrar no es otro que el lugar santísimo. Ahora, vamos a ver, porque ahí donde está el trono, de acuerdo a Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Entonces, mira lo que dice el comentario bíblico adventista, es interesante. Mira lo que dice acerca de Apocalipsis 4:1. No que conducía al cielo como si Juan estuviese fuera y mirando hacia adentro. Como al mirar hacia adentro contempló el trono de Dios, esta debe haber sido una puerta que conducía a la sala del trono del universo. ¿Cuál es la sala del trono del universo? Sigue diciendo: esta sala del trono ha sido identificada como el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, donde estaba sentado el Padre y donde apareció el Cordero es la sala sala del trono del universo, que no es otro que el lugar santísimo del santuario. Entonces, ahí luego, después de Apocalipsis 4, vemos Apocalipsis 5, donde se aparece el Cordero. Pero antes de aparecer el Cordero, yo no sé si ustedes han notado que el ángel se refiere a Cristo como un león de la tribu de Judá. ¿Ustedes se recuerdan? Dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces, ¿por qué se le dice el león de la tribu de Judá? Porque está haciendo referencia a la bendición pronunciada de Jacob, del patriarca Jacob, sobre Judá, sobre su hijo Judá, que era el gobierno y la autoridad que tendría el descendiente de Judá, que no es David, sino el Mesías. ¿Me explico? Jacob pronunció una bendición especial sobre su hijo, que se llamaba Judá, y esta bendición profetizaba el gobierno y la autoridad que tendría el descendiente de Judá. ¿De qué tribu vendría Cristo? De la tribu de Judá. ¿Me explico? Entonces, aquí habla, esa profecía no es que se cumplía, no es que era David, sino el Mesías, que es Cristo. Entonces, el león simboliza la fuerza. ¿Y saben ustedes qué lengua ahí dice? Que el león allí en Apocalipsis 5 representa es la
omnipotencia de Cristo. Cristo es un ser todopoderoso. Así como el Padre es poderoso, también Cristo, su Hijo, comparte ese mismo poder del Padre. Entonces, ese león representa la fuerza, representa el poder de Cristo, su omnipotencia, y se dice que ha vencido, ha triunfado en el gran conflicto contra el mal. Pero luego se presenta Cristo, luego imagínense esa escena del cielo, Juan contemplando y viendo preocupado por el libro, que nadie tiene la autoridad de abrirlo. Entonces, imagínense el cielo esperando con gran expectativa, o Juan esperando ver salir un majestuoso león, pero de repente ve que totalmente algo diferente. No ve un león, lo que ve es lo contrario, un cordero, y además inmolado. No es solamente un cordero, sino un cordero inmolado. ¿Usted ha visto un cordero inmolado? Un cordero sacrificado. Los corderos allí le abren aquí y bota sangre. Y se pone allí, ¿no? Hay unos que lo guindan, otros que lo dejan en el piso. Así aparece Cristo en el trono, como un cordero, no solamente como un animal dócil, como es el cordero, sino que además es inmolado. Entonces, en Apocalipsis 5 dice, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, su aparición difícilmente se asemeja de un león poderoso, triunfante. En cambio, en el centro del trono celestial está un cordero inmolado. Entonces, esta paradoja de la unión de la fuerza y la debilidad evoca la fuerza y la humildad de Cristo Jesús. No solamente Cristo Jesús es el Hijo de Dios divino que recibe adoración, sino fue ese Hijo que estuvo dispuesto a hacerse hombre, a encarnarse por voluntad del Padre Celestial, representado por un cordero. Siendo el Hijo de Dios, recibiendo la adoración, la gloria de los ángeles, de los seres celestiales, se despojó de su gloria y cubrió esa divinidad con carne humana. Esa es la humildad del Hijo de Dios, del Cordero. 7 ojos, dice que son los cuales son los 7 espíritus de Dios, versículo 6, enfatiza la capacidad entonces divina de ver y entender todo. Ojo representa entendimiento, representa conocimiento y también su omnipresencia. Lo conoce todo porque es omnipresente. Él puede estar en todos lados, su inteligencia, su sabiduría. Es evidente la alusión a Zacarías 4, que también se habla de una piedra con 7 ojos. Dice, estos 7, en Zacarías 4:10 dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, es un error pensar de que Cristo no es omnipresente. Yo he escuchado a personas que dicen, no, mira, Cristo como humano en el cielo solamente está intercediendo. Él no puede ser omnipresente. Brother, ¿dónde dice eso? Cristo fue primero divino que humano. Cuando dice que tiene los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es que Cristo es omnipresente como su Padre Celestial. Él no necesita de otro para ser omnipresente. O sea, de otra parte del Padre. Porque de los atributos del Padre, Cristo los comparte porque el Padre le plació que su Hijo también tuviera esos atributos. Como dice Pablo, que el Padre le plació de que Cristo habitara corporalmente en la plenitud de la divinidad. Y uno de los atributos de la divinidad es la omnipresencia. ¿Ves? Por ejemplo, cuando Saulo de Tarso iba a Damasco, o llevaba carta para matar a los que estaban en el camino, a los cristianos, ¿quién se le apareció? ¿Quién fue el que llamó a Saulo al arrepentimiento, a convencerlo de su pecado? Cristo Jesús. Él vio una luz, lo dejó ciego, y Saulo dice, Señor, ¿quién eres? Y Cristo le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí vemos en el libro de Hechos la presencia del mismo Cristo dirigiendo la obra de los apóstoles. Cristo se le presentó al mismo
Saulo de Tarso. Y lo convenció de su pecado, claro, porque la obra del Espíritu es ¿cuál? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces también se dice que ese cordero tiene siete cuernos, y los cuernos denota fuerza, denota gobierno. Así que él tiene el gobierno perfecto, porque son 7. Son 7, el gobierno y el poder y la fuerza espiritual. Entonces, siendo el 7 el número de la perfección y de lo que es completo, bueno, entonces esto nos enseña que la sabiduría perfecta está en Cristo y él tiene la fuerza y el gobierno irreal. Y está viendo, hermano, que estas cualidades y estas características las tiene el cordero. Se presenta un cordero. Qué interesante que el león, no se dice que el león tenía 7 cuernos. Hablando del león de la tribu de Judá, no me refiero al león de Babilonia, sino al león de Apocalipsis 5, dice que solamente aparece un cordero de la tribu de Judá. Pero cuando aparece el cordero, se dice del cordero que tiene 7 ojos, es sabiduría, que ese hijo de Dios que se hizo hombre, mostró su humildad, el poder que tiene, la riqueza, dice Pablo, que la riqueza insondable del conocimiento de Cristo. Imagínense qué significa insondable, que no se puede alcanzar a conocer todo. Él es una fuente inagotable de conocimiento. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, y que tiene el gobierno. Y aunque se levanten bestias y aunque se levanten reyes en este mundo, el Cordero de Dios tiene los 7 cuernos, que es el gobierno total y perfecto en el cielo y en la tierra. Ese es el Cordero. Ahora, ¿pero qué implica? ¿Qué implica que Cristo se presente como Cordero en el trono? ¿Por qué no se presentó como león? ¿Por qué no se presentó como un rinoceronte, un animal poderoso? ¿Por qué no se presentó como un elefante, sino como un cordero y además inmolado en el trono, de frente a su Padre? Mira lo que dice Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y ese que estaba sentado en el trono es el Padre Celestial, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, los libros en ese tiempo eran rollos. Me imagino que ustedes saben eso, ¿no? Los libros son rollos. Y aquí dice que el Padre Celestial tenía ese rollo, pero nadie podría abrirlo. Nadie era digno de abrir ese libro y ese rollo. No hay en todas las escrituras una manera mejor de presentar la soberanía de Dios sobre la historia que a través de este pergamino escrito por dentro y por fuera, en su mano derecha. Su mano derecha representa su justicia, su gobierno. Y dice que no hay una mejor forma de representar en la Biblia, no hay una mejor forma de representar la soberanía del Padre Celestial que teniendo ese libro en su mano derecha. Y ese libro está sellado. El destino final de la humanidad no está en las manos de Satanás. Pon atención, hermano querido. El destino final de la humanidad y del pueblo de Dios no está en las manos de Satanás, no está en las manos de la ramera, no está en la mano del Papa, no está en las manos de los cuernos de las bestias que representan el poder político, no está en la ONU. ¿Está en quién? El que está sentado en el trono, que es el Padre. ¿Y a quién se lo da? Al Cordero, que es su Hijo. Ahí es donde está el destino final de los hombres. En la mano derecha se refiere a su autoridad, a su máxima autoridad. ¿Dónde más aparece un libro? ¿Dónde más aparece en la Biblia un libro escrito por dentro y por fuera? Bueno, vamos a ver estos versículos. Los voy a compartir con ustedes para que vean lo que dice los profetas. Ezequiel dice Ezequiel 2, 9 y 10, dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito delante y por detrás. Y había escrito en él endechas, y lamentaciones y ayes. Aquí se menciona juicio. En ese libro dice que había endechas, lamentaciones y ayes. Miren lo que dice Zacarías, también se habla de un libro, de un rollo. En Zacarías 5, 1 al 3 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho.
Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está escrito, de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces aquí te dice, de un lado del rollo te menciona el hurtar o el robar. En el otro lado del rollo te dice jurar falsamente. ¿Dónde creen ustedes que aparece no robarás, no hurtarás? En la ley de Dios, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, y los que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. ¿Y dónde aparece que no tomar el nombre de Dios en vano? En la ley, en los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, aquí vemos, podríamos decir que ese rollo, viendo estos versículos, entonces podríamos decir que ese rollo contiene los juicios de Dios. Los juicios de Dios contra el pecado, el destino del hombre. También podríamos decir que ese libro podría ser el libro de la vida, el libro de los juicios que vimos en Ezequiel, o el de la historia del mundo, o también todos juntos. Ahora, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor acerca de ese libro que tenía el Padre, y que nadie era digno de abrirlo sino solamente el Cordero. Mira lo que dice Manuscript Release sobre el libro de Apocalipsis 5, sobre el libro o el rollo. Dice, allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, así como dice Zacarías, ¿te recuerdas? Todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenida en ese libro la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces aquí vemos una descripción de ese libro que tenía el Padre Celestial en su mano, que no es otra cosa que la historia del mundo, el destino de la humanidad, el juicio sobre los impíos, la influencia de los imperios y de las naciones en este mundo. Pero ¿quién era el único que podía abrir ese libro? El que podía abrir ese libro, hermano, no era la ramera, no es la bestia de Apocalipsis 13, no es el dragón, no es el papa. El que puede abrir ese libro, ese rollo, es el Cordero que está inmolado. Porque gracias a la obra maravillosa de Cristo Jesús, al encarnarse, que es el misterio de la piedad, que como Cristo, siendo el Hijo divino de Dios, recibiendo adoración, pudo estar dispuesto a venir a esta tierra y sacrificarse y entregarse como un cordero por voluntad del Padre Celestial. Y gracias a esa obra es que este mundo puede tener un destino mejor, un destino maravilloso. El ser humano puede cambiar su destino, que es muerte eterna, cambiarla a vida eterna, gracias al Cordero que se presenta en el trono inmolado. Esto es algo, hermano querido, esto es algo que aún los ángeles estudian para entender el carácter de Dios, el amor de Dios. Este será el tema de estudio por la eternidad. Dice que las profecías pasarán, pero el amor mostrado de Dios permanecerá para siempre. Y este será el tema que los ángeles y los redimidos estudiarán. Imagínense, hermano, que es un tema que se estará estudiando eternamente, por lo tanto es un tema inagotable, una fuente inagotable, el amor de Dios al dar a su Hijo. Ahí se presenta Cristo del Padre como un cordero, y no como un cordero allí brincando, sino inmolado. ¿Qué importancia tendrá entonces esto? ¿Qué importancia tendrá? ¿Qué implica que Cristo se presente como un cordero inmolado en el trono y allí en Apocalipsis? De frente de todos los ángeles y de los seres celestiales que están adorando, cuando dicen, mira,
al que está sentado en el trono, sea la gloria por los siglos de los siglos, y al Cordero, sea el poder, la honra, la majestad. ¿Qué implica? ¿Qué implica que Cristo se presente como un cordero inmolado? Porque no como un león. El ángel dijo, mira, el león de la tribu de Judá, pero no se presentó como un león, sino como un cordero inmolado. ¿Qué implicancia tiene esto? Te pregunto lo que leímos, lo que vimos al principio. ¿Te recuerdas de las etapas de la victoria? ¿En quién se concibió? ¿En quién se concibió la idea y el plan de que Cristo fuera destinado como un cordero sin mancha al sacrificio? ¿Fue de quién? Del Padre Celestial. El Padre Celestial. Así es, y como Cristo se sujeta a la voluntad del Padre, él estuvo dispuesto a cumplir ese plan del Padre Celestial. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, de Isaac y Abraham. Bueno, Isaac, la experiencia de Abraham e Isaac es una mini ilustración, es una mini maqueta de lo que es el Evangelio. El padre que da a su hijo en sacrificio, pero que también su hijo está dispuesto, no desobedece, sino que también está dispuesto a la voluntad de su Padre Celestial. Abraham estaba dando con mucho gusto ahí a su hijo Isaac. No, Abraham también le dolía en el corazón. Por eso que se repite muchas veces en Génesis, en ese capítulo, se repite, dame a tu hijo, a quien tú amas, tu único hijo. Se repite varias veces, tu único hijo, tu único hijo, tu único hijo, a quien tú amas, a Isaac, tu hijo. ¿Por qué? Porque Isaac representa a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué implicancia tiene? ¿Qué implicancia tiene que Cristo se presente como un cordero en el trono delante de su Padre y de todo el universo? Y saben ustedes, hermanos, que los que reciben adoración solamente son los que están en el trono, más nadie. Los únicos seres que reciben adoración son los que están en el trono. Y lo que está en el trono es el Padre y Cristo, el Cordero. Amén. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. La implicancia que tiene, y como te dije al principio, esto puede ser más profundo. Solamente lo que yo pueda hablar y lo que podamos conversar aquí, solamente eso es la superficie. Pero eso es un tema más profundo. Ese es el tema de estudio de la eternidad. ¿Qué implica que Cristo se haya presentado? ¿Saben ustedes que detrás de esto está la fe del Padre Celestial en Cristo como Cordero? Aquí no solamente es la fe de Cristo en su confianza en su Padre, sino la fe que tenía Cristo en su Hijo de destinarlo como un Cordero en el plan de la redención. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando? La fe del Padre en destinar a su propio Hijo como un Cordero, confiando en que Cristo alcanzaría la victoria. ¿Para beneficio de quién? Para vindicar su nombre y para la redención de la raza humana, de la raza caída. Que muchas veces esta raza, el ser humano, es ingrato. Nosotros somos imperfectos. Nosotros somos débiles. Y la Biblia dice en varias partes que hasta somos enemigos de Dios. Y Cristo colocó a su Hijo como un Cordero para salvar. Pero no solamente salvarlo de la condenación eterna, sino restaurarlo del pecado. Y todas estas cosas se alcanzan por medio de Cristo como un Cordero inmolado. ¿Se recuerdan lo que dijo Juan el Bautista, un profeta poderoso del Nuevo Testamento, cuando vio a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No es solamente que nos salva de la condenación, no solamente que nos salva del fuego eterno, sino que el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, tiene poder para acabar con el pecado en tu vida. Porque ese mundo, cuando dijo Juan el Bautista, el pecado del mundo, representa a nosotros, que estamos en este mundo. Y el Cordero tiene poder para destruir el pecado en nuestras vidas y colocar la justicia eterna, como dice Daniel 9, profetizado, que vendría el Mesías y traerá justicia eterna. ¿Y qué significa justicia? Obediencia a los mandamientos de Dios. Así que el Cordero no solamente te libera de la condenación, del fuego,
sino que también te puede libertar y limpiar del pecado que te domina. Entonces, miren esto, la creación, o sea, el plan de crear este mundo, está basada en la promesa del Cordero. Y ya dijimos que el Cordero es Cristo. Dios hace el plan de crear la tierra basado en su confianza en la veracidad de la promesa de Cristo de que Él se ofrecería como un sacrificio si el pecado se levantaría. Lo repito por si no se pudo entender bien. Ponga atención. Dios hace el plan de crear la tierra basado en la confianza, en su confianza en la veracidad de la promesa de Cristo de darse como un sacrificio si el pecado se levantaría. ¿Por qué? Porque el éxito de este mundo, el éxito de la creación de este mundo con seres perfectos, solamente está basado en el cumplimiento de la promesa de Cristo. La garantía era Cristo de darse como un sacrificio. Ahí estaba el éxito de la creación de este mundo. Entonces el Padre pone su confianza es en Cristo, en el Cordero, en el Cordero. Entonces, como garantía para el éxito de la creación, el fundamento del plan, entonces, de criar al hombre con voluntad libre y que no sea ese plan no sea un fracaso, es la disposición de Cristo de ofrecerse como sustituto del hombre o por el hombre si éste llegara a caer, para la creación de seres libres no sea un desperdicio. Están captando lo que está detrás, hermano querido, lo que está detrás de un mundo, como lo dice Apocalipsis, los últimos capítulos de Apocalipsis. Un mundo donde no hay sufrimiento, un mundo donde no habrá pecado, un mundo donde no habrá muerte, un mundo donde ya no existirá el dolor y el sufrimiento. En un mundo donde se establecerá el trono de Dios, en un mundo donde se vivirá con felicidad y vida eterna. Eso está fundamentado en la voluntad de Cristo de darse en sacrificio por mandato y plan de su Padre Celestial. Ahí está garantizada el éxito. Juan ve ese mundo nuevo con los hombres transformados a la imagen de Cristo nuevamente, libertados, salvados del pecado, es gracias a lo que hizo Cristo como un cordero sin mancha e inmolado. Es gracias a Cristo. El Padre Celestial está dispuesto a llevar este mundo a ese fin exitoso, es por gracias y la garantía de Cristo Jesús como un cordero inmolado. Entonces, aquí tenemos la fe, ahí tenemos la fe de los redimidos en Cristo, la fe de Cristo en el Padre. El hombre se salva, el hombre salvo y transformado es por la fe en Cristo. También vemos Cristo obtiene la victoria por la fe que él tuvo en su Padre, pero detrás de todo esto, hermano querido, es la fe que tuvo el Padre en Cristo, en su Hijo. Cuando Él lo destina como un cordero sin mancha, Él está colocando su fe, su confianza en que Cristo cumpliría la misión y alcanzaría la victoria. Entonces ahí tenemos la fe del Padre Celestial en Cristo Jesús para alcanzar la victoria. Pero detrás de todo esto también vemos la fe del Padre unido con la fe de Cristo Jesús. Ahora mire aquí. Así que el Cordero, entonces teniendo presente esto, el Cordero que es Cristo, afecta no solamente a los que necesitan redención, que es el ser humano caído. Entonces, el Cordero afecta no solamente a los que necesitan redención, como nosotros, los seres humanos de este mundo, sino también al que planificó la redención, que es el Padre Celestial. Porque gracias a Cristo Jesús, cuando se da como un cordero inmolado, Él vindica el nombre del Padre Celestial ante el universo. Entonces, beneficia a los que necesitan redención, que somos nosotros, pero también beneficia al que planificó la redención.
El Cordero afecta no solamente a los habitantes de la tierra, sino también a los habitantes del cielo. El Cordero afecta no solo a los que necesitan ser salvos, sino también a los que trabajan para salvar al hombre, como es el Padre y los ángeles. Repito, el Cordero no solamente afecta a los que necesitan ser salvos, sino también a los que trabajan en la salvación, como es el Padre y los ángeles. El Cordero afecta no solo a los creados, a los seres creados, sino también al Creador. Porque el éxito del Creador está en la garantía de Cristo de darse como un Cordero sin mancha al sacrificio. El Cordero afecta no solo a los seres caídos, sino también a los seres no caídos. El Cordero no solo redime al caído, sino que también despeja la duda a los no caídos sobre el carácter de Dios y de Satanás. Gracias al Cordero, gracias a Cristo que se dio como un Cordero inmolado, entonces afecta no solamente y redime a los caídos, lo saca del engaño que sembró Satanás, sino que también despeja la duda de la mente de los seres no caídos. Y ellos comienzan a comprender y entender cuál es el verdadero carácter de Dios y de Satanás. Y saben ustedes que por eso el pecado no se volverá a levantar ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el universo nuevamente. ¿Gracias a qué? A la obra perfecta de Cristo al darse como un Cordero sin mancha para honra y gloria de Dios. Entonces, aquí vemos a Cristo Jesús vindicando el nombre de su Padre Celestial. Y como cosa secundaria es la salvación y la redención del ser humano. Nosotros necesitamos de la revelación que ha dado Cristo Jesús como un Cordero por voluntad de su Padre Celestial. Satanás se ha encargado de distorsionar el carácter de Dios en nuestra mente. Y saben ustedes que eso es cizaña. Lo que le dijo la serpiente a Eva, eso es cizaña. No, es que ustedes no van a morir. O sea, Dios es mentiroso, Él no es fiel. No, es que Él no quiere que ustedes sean como Él porque Él es egoísta. ¿Ves? Eso es cizaña, engaño, mentira. Y cuando el hombre se mantiene con esa cizaña en la mente, se mantiene pecando. Por eso que es importante que tú y yo podamos recibir lo que reveló Cristo siendo un Cordero inmolado. ¿Gracias a quién? A su Padre Celestial. Isaac fue entregado como sacrificio. ¿Por quién? Por Abraham, por su padre. Esta es una muestra también de la obra del Padre Celestial con su Hijo. Así que lo principal en esto es que el Hijo de Dios vindica el honor, el nombre y el carácter de su Padre ante todo el universo al darse como un Cordero sin mancha al sacrificio. Y que gracias a esa obra, entonces repercute en la salvación del ser humano. Cuando tú recibes esa revelación, tú participas en la salvación. Te despeja de la duda, así como se despejó la duda en los ángeles al contemplar a Cristo como un Cordero sin mancha, inmolado. Allí se quita la duda, se elimina, destruyó la duda que sembró Satanás y los ángeles ya están seguros, ya están confirmados y por eso que el pecado no se volverá a levantar. Y eso es lo que necesita también entender el ser humano. Cuando tú recibes el testimonio de Cristo como un Cordero colocado, destinado por el Padre Celestial, esa verdad destruirá el engaño de Satanás y hará un efecto positivo en el creyente, tanto así que lo transforma y lo hace una persona obediente a los mandamientos de Dios. Porque si la cizaña, el engaño de Satanás nos lleva a pecar y nos mantiene pecando, entonces la revelación que Cristo ha dado del Padre nos saca de las tinieblas, del engaño y nos transforma en personas obedientes a su ley. Entonces, por eso que Cristo se presenta ante el trono celestial y ante todos los seres celestiales
no como otra cosa diferente, sino como un cordero inmolado, y el cielo contempla, con el cielo completo alaba al Cordero y proclama a gran voz con alegría. ¿Por qué? Porque la obra del Cordero no afecta solamente a los de la tierra, sino que también afecta a los del cielo. ¿Y qué dicen ellos? Con gran alegría y en alta voz. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 11 al 13. Imagínense ustedes, hermanos, nosotros tenemos una mente tan pequeña, tan limitada, no podemos comprender cómo el cielo se levanta en alabanza al Padre Celestial y al Cordero, porque el destino de este mundo ha sido cambiado para gloria gracias a Cristo Jesús, que se entregó como un cordero sumiso, no se quejó, enmudeció y fue al sacrificio. Y de esta forma venció al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. Y los ángeles entonces también en ellos son afectados, podemos decir positivamente, con la obra de Cristo. Amén. Ellos entienden y conocen que el Padre es amor y el pecado no se le volverá a levantar. Y termino con esto. La victoria, vemos la victoria de Cristo como Cordero ante el trono. Ahora, ¿cómo repercute esa victoria en el remanente? La victoria en el remanente, porque ¿cómo se presenta Cristo en Apocalipsis 14 con ese remanente final, los 144,000? ¿Cómo se presenta? ¿Como un león? ¿Como un rinoceronte? ¿Como un águila? ¿Cómo se presenta Cristo en Apocalipsis 14 con los 144,000? Como un cordero. Amén. Entonces, la victoria del remanente también depende y está fundamentada en la victoria que obtuvo Cristo como un cordero. Porque ellos siguen al cordero. Sí, Cristo es el león, es el Dios todopoderoso, pero ellos están siguiendo un cordero. Entonces, ¿te recuerdas la definición de cordero al principio? ¿Qué significa cordero en griego? Es arnión, dice que significa, te lo leo de nuevo, dice una persona con intenciones puras e inocentes. Quiere decir que esos 144,000 que dicen de ellos ser vírgenes, ¿ves? Cristo fue virgen hasta que murió, hasta el final, y dice que los 144,000, bueno, Cristo fue virgen físicamente, literalmente, los 144,000 son vírgenes espiritualmente. Pero lo que está diciendo es que el Cordero fue virgen y los 144,000 son vírgenes. El del Cordero se dice que enmudeció y no vio a su boca ni maldijo. Y saben ustedes que también, y dice que en su boca no fue hallada mentira. ¿Y qué se dice de los 144,000? Que en su boca no fue hallado pecado. Quiere decir que el carácter de los 144,000 es el carácter del Cordero. El Cordero está presto a hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué creen ustedes que hacen los 144,000? La voluntad del Padre, porque tienen el nombre, solamente el nombre del Padre en la frente. Amén. ¿Por qué tienen el nombre del Padre en la frente? Primero, porque el Padre es el único Dios verdadero, por eso que tienen el nombre del Padre, pero también son propiedad de Dios, porque ellos siguen la voluntad de su Padre. Y tanto así que ellos han sido transformados, porque la frente significa los pensamientos, significa la mente. El nombre representa carácter. Por lo tanto, ellos están guardando la ley literalmente. ¿Gracias a quién? A la victoria de Cristo como un cordero. Ellos conocen al Padre, porque tú para guardar los mandamientos tú necesitas conocerlo, dice Juan en la primera carta, en primera de Juan. Dice que nosotros necesitamos, el que dice que guarda sus mandamientos pero no le conoce, es mentiroso. O perdón, es al revés. El que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos es mentiroso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el conocer realmente a Dios te va a llevar a una obediencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué implicancia tiene la victoria de Cristo en el remanente? Bueno, que lo hace obediente.
lo liberta del pecado. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. En la Reina Valera, en Reina Valera, en 60, se dice de una forma que no es correcta. Lo voy a leer aquí. Dice, vamos a leer Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:11. Dice, hablando del remanente, del creyente fiel, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Di lo que dice allí. Han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y muchas veces nosotros pensamos que ese versículo está así, es correcto así, por el testimonio de ellos. No, ellos dieron un testimonio de su fe al mundo. Y por medio de esa fidelidad, ellos vencieron. No, ahí no está hablando, ese versículo no se dice así. Mira cómo dice en otras versiones, como dice el original. Mira cómo dice. Yo lo tengo compartido aquí. Bueno, mira cómo dice. Apocalipsis 12:11, en la Reina Valera Gómez, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿El testimonio de quién? De Cristo el Cordero. Y no han amado su vida hasta la muerte. ¿Ves? Así como Cristo estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por vindicar el nombre del Padre, dice que estas personas también están dispuestas a llegar a la muerte para vindicar el nombre del Padre Celestial, porque ese es el tema en Apocalipsis. El tema de Apocalipsis es el juicio de Dios. En Reina Valera Antigua dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. La misma actitud de Cristo. La Biblia del Oso, Reina Valera 1569, dice, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado su vida hasta la muerte. Entonces aquí vemos la victoria. Nosotros, para tener una victoria, esta victoria necesitamos el testimonio que Cristo ha dado del Padre Celestial. Entonces, en ese conflicto se vence por ese testimonio. Porque Cristo presentado como un cordero sin mancha, está manifestando, está revelando el plan y la voluntad del Padre Celestial, porque el Padre fue el que destinó a Cristo, a su propio Hijo, como un cordero. Entonces, cuando el remanente o el creyente recibe ese testimonio, eso va a ser repercute en su vida espiritual, en su transformación. Y de esta manera llegará a ser parte del remanente final, ese remanente transformado que recibe el sello de Dios en la frente y sigue al Cordero. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice, mira lo importante que es el testimonio de Cristo en este conflicto. Porque Dios, 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, que representa la mente, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿A través de qué? A través, dice allí, en la faz de Jesucristo. La única forma que nosotros podamos salir de la ignorancia, de las tinieblas, del dominio del pecado, y que la luz resplandezca en nuestra mente, que es representada por nuestro corazón, y dice la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, es a través de ¿qué? De la faz de Jesucristo. Cuando usted contempla a Jesucristo, usted va a conocer al Padre Celestial y estará saliendo de la ignorancia y del engaño. Y eso lo dice también lo dice en Primera de Juan 4. Dice que cómo nosotros podemos entender el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Él, sino dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? Usted, para poder amar a una persona, usted tiene que conocerlo. Y la única forma que usted puede conocer al Padre es contemplando a Cristo, el Cordero de Dios. Por eso que Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, es el Padre que mora en mí, Apocalipsis 14. Y donde se mostró más el amor de Dios es en la cruz del Calvario. Dice que el Padre estaba
con Cristo, reconciliando consigo al mundo. A veces pensamos que solamente era Cristo allí. No, el Padre en Cristo. El Padre se dio en su Hijo. ¿Usted sabía eso? Que el mismo Padre se dio a través de su Hijo y que la vida del Padre estaba en la vida de Cristo, estaba en Cristo. Es el Padre unido con Cristo. Él participó también en ese sacrificio, porque al haber separación, no, es que solamente Cristo sufrió. No, también sufrió el Padre. El Padre sufrió la separación con su Hijo, una separación que nunca había existido. Desde la eternidad, Cristo había sido uno con su Padre. Y lo que usted ve sufriendo a Cristo en la cruz, que fue lo que reventó su corazón, fue la separación con su Padre, es usted viendo al Padre sufriendo por su Hijo. Usted piensa que el Padre Celestial estaba sentado en el trono tranquilo, viendo allí, sí, Cristo está sufriendo allí. No, hermano, cuando Cristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre, usted va a contemplar, cuando usted ve sufriendo a Cristo en la cruz, usted está contemplando al Padre sufriendo por su Hijo. Los dos estaban reconciliando al mundo consigo. Entonces, el Apocalipsis, es importante en Apocalipsis la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Bueno, la confianza. La fe de Jesús es la confianza que tuvo Cristo, o cómo creyó Cristo en el Padre Celestial. Es su confianza inquebrantable a su voluntad, al amor y a las promesas en el Padre, aún en el sufrimiento. Cristo sufriendo en la cruz, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sigo confiando en ti, a pesar de lo que pase. Esa es la fe de Jesús. La fe de Jesús es la confianza que nosotros tenemos en Dios en el sufrimiento, no en las buenas. No, cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo un buen sueldo, cuando tengo una buena familia, cuando tengo una buena casa, cuando tengo buena salud. No, ahí no se presenta la verdadera fe. La verdadera fe, que es confianza en el Padre, es en las situaciones, en los sufrimientos, así como lo hizo Cristo. Seguiré confiando en el Padre, en su voluntad, en sus promesas y en su presencia, en su compañía, a pesar de lo que me esté pasando, lo que estoy sufriendo. O lo primero que hago cuando me viene una situación adversa, lo primero que hago es desconfiar en Dios y cuestionarle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿O eres de lo que confía a pesar de? Bueno, esa es la fe de Jesús. En Apocalipsis se muestra, el remanente tiene la fe de Jesús. Aquí están los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o el testimonio, dicen otros, la fe de Jesús. Pero, escucha bien esto, el testimonio de Jesús es importante, porque para que nosotros tengamos, bueno, te quiero decir la definición de lo que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es algo más amplio que un don. A veces se dice que el don de profecía, el testimonio de Jesús es el don de profecía. No, el testimonio de Jesús es más amplio, es más profundo. El testimonio de Jesús es más que un don de profecía. Entendiendo para qué vino Cristo, entendiendo su vida y que él dio testimonio, porque se dice que es testigo. A Cristo se le conoce como el testigo fiel y verdadero ¿de quién? Del Padre. Por lo tanto, el testigo da testimonio de alguien. Entonces, el testimonio es la revelación de lo que Cristo ha dado del Padre. Esa es la revelación. Entonces, la fe de Jesús es que la confianza inquebrantable en el Padre Celestial, aún en el sufrimiento. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es lo que Cristo reveló, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo habló, lo que Cristo mostró acerca de su Padre Celestial, en sus obras, en su vida y también en palabras. Ese es el testimonio de Cristo. Ok. Pero estas dos cosas las necesitamos. El remanente tiene la necesidad de estas dos cosas. O sea que para que una persona sea parte de un remanente, del remanente final, tiene que tener el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Para tener la fe de Jesús, necesitamos el testimonio de Jesús. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Cómo es eso? Bueno, porque para confiar en alguien, para confiar, para tener fe, tú necesitas conocerlo. Y la única forma de nosotros poder confiar en el Padre es conociéndolo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Juan 1:18. El Padre a nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre o de Dios, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué necesitas tú para conocer al Padre? Contemplar a Cristo, al Hijo. ¿Me explico? Cuando tú recibes el testimonio, te repito esto, cuando tú recibes el testimonio de Cristo, eso te llevará a tener la fe de Cristo. No se puede confiar en alguien si no lo conoces. Y la única forma de que nosotros podamos conocer al Padre es a través del testimonio que Cristo ha dado
de su Padre Celestial. Entonces, el remanente final, por eso que tiene esa fe, ¿por qué? Porque ha recibido el testimonio. La simiente, dicen los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos literalmente, ¿por qué? Porque conocen al Padre, conocen a Dios por el testimonio de Cristo. José en una oportunidad a José, yo sé que esa historia la conocen ustedes, a José, una mujer, me imagino que era hermosa, con un vestido seductor, le dijo: José, acuéstate conmigo, vamos a tener relaciones. ¿Y qué dijo José? ¿Cómo haré este pecado contra Potifar? ¿Cómo haré este pecado contra Faraón? No, contra Dios. Y ese es el pensar del remanente. ¿Por qué José dijo esto? Porque José conocía a Dios. Dios estaba con él. ¿Ves? No cometía pecado, no quebrantaba la ley. Y lo hizo también Enoc, lo hizo también Daniel. Y él no se dice caminó con Dios, ¿ves? Es un conocer. Entonces nosotros, para poder tener la fe de Jesús, necesitamos el testimonio de Jesús. Ahora termino con esto. Mira lo que pasa aquí. ¿Cuál es el efecto que hay en el creyente cuando recibe el testimonio de Jesús? Lo hace obediente, y no solamente eso, sino que el creyente llega a ser un testigo a favor del Padre Celestial en ese juicio celestial. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ustedes sabían que cuando el creyente, la persona, recibe el testimonio de Cristo, lo hace un testigo también a favor del Padre? Porque Satanás colocó en tela de juicio el carácter y el nombre de Dios, del Padre Celestial. Cristo vino a vindicar al Padre. El remanente vindica al Padre también. Las obras y la vida del remanente le dice: Satanás no tiene razón. Nosotros podemos vivir obedientes a Dios. Y esa vida, ese testimonio le da un testimonio a favor del Padre Celestial. Y nosotros necesitamos entender eso para que entendamos, para que comprendamos qué radica el conflicto. ¿Qué papel juega el ser humano en ese conflicto? Y esto lo dice Juan. Vamos allá. Mira lo que dice Juan 8:55. Juan 8:55 dice: pero vosotros le conocéis, mas yo le conozco. Aquí está hablando Cristo. Dice: y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco. ¿Y qué más dice? Guardo su palabra. ¿Están viendo la relación? ¿Qué significa guardar la palabra? Ser obediente. Para Cristo, guardar la palabra, él tenía que conocer. Por eso dice: yo guardo la palabra porque le conozco. Es importante conocer para ser obediente, para guardar la palabra de Dios. Y eso mismo ocurre en el creyente. Recuerdan, el remanente sigue al Cordero, sigue su ejemplo, sigue su vida. ¿Y qué pasa con aquella persona que sigue al Cordero? Lo mismo que ocurrió en Cristo. En el mismo Juan, en el capítulo 3, versículo 23 y 30, no es 23, es 32. En Juan 32, 33 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica. Hablando de Cristo, dice: y nadie recibe su testimonio. Lamentablemente, en este mundo, son pocos los que reciben el testimonio de Cristo. Dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, hablando de Cristo Jesús. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ¿qué pasa con esa persona? Atestigua que Dios es veraz. ¿Están viendo? ¿Qué pasa con aquella persona que recibe el testimonio de Cristo? Se convierte en un testigo en ese juicio a favor de Dios. Este testigo que Dios es veraz. Hermano querido, el medio por el cual nosotros declaramos que Satanás está equivocado y no tiene razón, y que Dios es verdadero, es veraz, y que Él tiene razón, es en nuestra vida diaria, en las decisiones que nosotros tomamos, en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en nuestras palabras. Cada día eso atestigua al universo y al mundo si nosotros estamos vindicando el nombre de Dios o no.
Si nosotros actuamos con malicia, si nosotros actuamos de forma malvada, si nosotros tal vez insultamos y hacemos cosas que deshonran a Dios, hermano, esas cosas, por medio de esas cosas, le damos la razón al diablo y decimos, él tiene razón. El ser humano, incluyéndome a mí, no podemos vivir obedientes a Dios. Y la única forma en que tú y yo podamos ser victoriosos en ese juicio es por medio de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias a ese Cordero. Así que, hermano, así como Cristo venció el pecado en su vida, usted también tiene la oportunidad de recibir la victoria de Cristo y que esa victoria haga un efecto en su vida diaria, para honra y gloria del Padre. No pensando, hermano querido, en que no para librarme del fuego eterno, para librarme de la condenación, sino siempre pensando como pensó José, como pensó Daniel, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Señor, dame de tu espíritu en este día. Cúbreme con tu justicia, que mis pensamientos, mis palabras, acciones y actitudes te honren hoy, Señor, para tu honra y tu gloria. No para que me vaya bien, para tu honra y tu gloria. Y espero en Dios que cada día tú tengas la necesidad de la presencia de Cristo como Cordero que quita el pecado del mundo en tu vida. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar. Y ¿quieres tú que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, por en tu vida para honra y gloria del Padre? Pero si es así, inclina el rostro para que oremos a Dios y que pongamos nuestra vida en sus manos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu bendición. Muchas gracias por tu palabra maravillosa. Muchas gracias por la victoria de Cristo Jesús, el Cordero, tu Cordero, que quita el pecado del mundo. Y te pido, Señor, que esa finalidad, que ese propósito por el que vino Cristo a este mundo no sea en vano en nuestras vidas, sino que se pueda cumplir esa victoria también en nosotros. Te pido que coloques el sello de tu nombre santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nos hagas parte, Señor, de tu remanente. Y que no solamente demos el mensaje por darlo, sino que lo demos por poder, con poder, porque hemos sido transformados por tu voluntad y por tu potencia y por tu presencia en nosotros, para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque todavía hay oportunidad. Bendice a cada hermano que está conectado y bendice a las personas que van a escuchar y que podamos entender, Señor, la necesidad que tenemos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y muchas gracias. Muchas gracias porque gracias a Él nosotros podemos tener la oportunidad de un destino glorioso frente al trono, a tu trono, adorándote por la eternidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias porque sabemos que vas a responder a tu voluntad. Danos la fe de Jesús y permítenos tener el privilegio de recibir el testimonio de Cristo que ha dado acerca de ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.